todavía nos dura el estupor por lo ocurrido en este restaurante, en una esquina en Valvanera, en donde frente a compañeros de trabajo, el cocinero, el chef, enloqueció. Bueno, no sé qué verbo utilizar, de hecho eso lo vamos a analizar en un rato, y apuñaló a un compañero de trabajo, un mozo. Está Cristian Minich trabajando en el lugar. Diego Melina, buenas tardes. En Chile y Pasco, exactamente el barrio de Valvanera es donde estamos ubicados. Todo ocurrió el domingo en horas de la tarde, ya casi entrada la noche, cerca de las 20, donde en una discusión o broma pesada entre compañeros de trabajo, algunos dicen que eran amigos, todo terminó con un desenlace fatal. El cocinero que apuñaló con un cuchillo que describen un cuchillo chuletero. Es un cuchillo que tiene unos 25 centímetros de largo por 3 de ancho. Termina apuñalando a su compañero, al mozo de este lugar que ustedes ven, quienes son de la zona, seguramente les va a resultar conocido. Es una trattoria que nos cuentan aquí en el barrio, es un lugar conocido, que abre al mediodía, luego cierra y vuelve a abrir a la noche. En ese momento, cuando ocurre la discusión, estaban preparando los platos para próximamente abrir para aquellos que llegaban a cenar. Cuentan que Juan Maidana es el mozo, es la víctima fatal. Le pidió a José Medina, su compañero, que se apurara con los platos. Aparentemente estaba preparando las entradas, lo que se llama antipasto, ¿no? Un plato de origen italiano que tiene que ver con servir fiambres, verduras. Es un plato que se sirve como entrada, que es típico de este lugar. Le pidió Juan que se apurara. José le dijo algo como "callate, buchón", fue la frase que cuentan los empleados que le dijo. Juan aparentemente replicó también con alguna otra frase que no sabemos si en ese momento ya era una discusión seria, pero muchos pensaron que se trataba de una broma. Y después José se abalanzó sobre su compañero, lo apuñaló. Instantáneamente el victimario quedó paralizado y se largó a llorar mientras su compañero se desangraba. Fue cuando intervinieron también las otras personas, los otros compañeros del personal de trabajo de esta trattoria. Rápidamente llamaron a una ambulancia, pero no hubo mucho por hacer. Intentaron salvarle la vida a Juan Maidana, pero finalmente murió desangrado. Este hombre de 40 años, José Adolfo Medina, de 45 años, es el cocinero, está detenido en la comisaría sexta a disposición de la justicia. Llama la atención, y tal como presentabas, Diego, la noticia, nadie sale de su asombro, porque se habla de personas que se conocen de muchos años, ambos oriundos de Misiones. Cuentan que desde mediados de la década del 90 ya los dos trabajaban en este restaurante, e incluso que en algún momento de sus vidas compartieron la misma casa, vivieron juntos. Es por eso que nadie sale de su asombro ante este desenlace, y cuentan que sí eran frecuentes algunas bromas pesadas y quizás alguna discusión. Cuentan también que José Medina estaba atravesando una situación personal difícil a raíz de una diabetes que padecía y un cuadro que se complicaba día a día, y que a veces solía reaccionar con cierto enojo, quizás ante alguna broma, quizás ante algún comentario, pero nadie se imaginó que fuera a apuñalar y a matar en definitiva a su propio compañero. Más temprano aquí, Diego Meli, estuvo trabajando nuestro compañero Pablo Mesina, tuvo la posibilidad de conversar con Alberto, que es uno de los empleados del local. Si les parece, vamos a compartir esa nota. Bueno, yo estaba acá y cuando me gritan los pibes que llame la ambulancia, me crucé corriendo a ver qué pasaba, y yo lo vi a Juan tirado en el piso y todo ensangretado. Y lo veo a José que lloraba, le digo, ¿qué hiciste, pelotudo? Bajame directamente ya. Y bueno, y ahí vi todo lo que pasó. No, mal, todo ya. muy mal. Jamás hubo ningún problema con ninguno. Nunca una discusión. Hoy en la mañana escuché a una señora que decía que había discusiones. Nunca. Simplemente las boludeces de juego de palabras. Como, bromas. Claro, bromas nada más, pero tampoco eran pesadas, ¿viste?
Bueno, muy mal, ¿viste? Nunca hubo una mala relación, siempre eran amigos de toda la vida. De hecho, eran los dos de Misiones, vivían juntos acá, después venían a laburar como todos. Pero nunca hubo una discusión ni nada por eso, muy mal todo, así que estamos mal. No, simplemente las bromas que se hacen en todos lados, ¿viste? Juan le pide a José que se apurara con el antipasto que se hace todos los días, y José le dice callate buchón, y el otro le dijo bueno, andá sucio, una cosa así, ¿viste? Por esa pelotudez fue todo lo que pasó, nada más que eso. De eso también venimos hablando hace rato en este programa y tiene que ver cómo muchas veces ante situaciones X las personas terminan resolviéndolo de la manera más violenta posible antes que usar la palabra como medio de solución de algunas situaciones. Independientemente de lo que le pudo haber pasado a este cocinero o a este mozo, vamos a hablar de la violencia en la que estamos todos inmersos, a donde ya un golpe, una puñalada, un tiro, un hachazo, un piedrazo terminan siendo la manera de resolver conflictos que antes tal vez se podían solucionar de otra manera. Estamos con el licenciado Gabriel Romano, que es coordinador general de la Red Argentina de Salud Mental, lo quería leer para decirlo correctamente. Gracias. Para poder, bueno, pensar acerca de esto. Porque usamos muchas veces la acción, la más extrema, la más violenta, para resolver conflictos de la vida cotidiana. Bueno, en realidad, digamos, esto depende también de cada sujeto y depende de cada momento. En general, cuando es así es porque queda ausente la palabra. Hay un momento en donde lo simbólico se rompe y se pasa al acto. El acto es más primitivo en términos, digamos, de reacción del sujeto. Ahora, este tipo de episodios que en general terminan con la muerte de alguien, de esta manera, se da generalmente cuando las personas que reaccionan así sienten que por algún motivo en especial tienen como su yo amenazado, entonces reaccionan de esta forma. En realidad son personas con un yo débil, porque digamos justamente lo simbólico da fortaleza, a partir de lo cual surge la palabra. Entonces un yo débil reacciona de esta manera. Como los que tenemos el CBC de psicología, más o menos hasta el yo débil llegamos, pero para abarcar a más gente, ¿nos puedes explicar qué es el yo? Claro, el yo en realidad es es toda la concepción que rodea al sujeto, digamos. Tiene una parte más inconsciente, otra parte más consciente, digamos. En realidad es lo que habla del sujeto en su mismidad como individuo, a partir de lo cual nosotros instalamos lo simbólico como ejercicio de la palabra. El ser humano es el ser viviente predilecto con el cual se usa el raciocinio, el intelecto y la palabra. Por lo tanto, lo primitivo, de alguna manera, el acto en sí mismo, queda cuando, de alguna forma, uno diría, se acaba la palabra. Si rápidamente se acaba la palabra, es porque la capacidad simbólica de ese sujeto estaba limitada. ¿Y eso es lo que decís vos del yo débil? O sea, una persona que tiene el yo débil, para insistir con este término... Sí, puede tender a reaccionar de manera hetero o autoagresiva, hacia afuera o hacia adentro. O sea, tiene menos posibilidad de diálogo. Sí, por supuesto. Y menos posibilidad de resolver un conflicto. O sea, a ver, vive lo conflictivo de una manera mucho más visceral, por decirlo así, que otro. Claro, acá, a ver, solamente si nos valemos de esta situación, de esta noticia, podemos entender que aquello que pasó, creeríamos que no fue premeditado porque usó el arma que todos los días usaba para su trabajo. Claro. O sea, que no hubo una planificación en principio. No, aparentemente no hubo. Yo leí algo y escuchaba recién la noticia. Digamos, lo que a mí me llamó la atención cuando lo leía es que el individuo que cometió el acto quedó inmóvil después de la puñalada. Sí, se quedó ahí esperando que llegue la policía. O sea, eso marca de que fue como superado en ese momento por las circunstancias, digamos, aparentemente de su capacidad defensiva yoica en ese sentido, lo cual no justifica en absoluto, sino simplemente estamos tratando de pensarlo y de explicarlo. Y si fuera un caso de emoción violenta, o te invierto la pregunta, para que sea un caso de emoción violenta, ¿qué tiene que pasarle a ese sujeto que agrede? Y por ahí eso es más propio para que lo respondan por ahí también un abogado, ¿no? Pero en principio algo de lo que recién hablábamos debería estar incluido en el artículo, digamos, como para eso. O sea, el sujeto queda como en un brote en algún punto, a partir de lo cual reacciona defendiéndose. Lo que pasa es que los casos de emoción violenta están más relacionados cuando
cuando los individuos son directamente atacados. En este caso, la palabra del otro lo atacó. Por esto de las aparentemente bromas violentas que se hacían o pesadas y ese tipo de cosas, eso generalmente va socavando, va generando un caldo de cultivo agresivo. Son agresiones veladas en realidad eso, ¿no? Pablo, recién decías, hay que preguntarle a un abogado. Pasa que los abogados, cuando quieren apelar a la emoción violenta, pues es una manera de zafar, apelan a los psicólogos, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda justificar que es emoción violenta? Lo que pasa que pues emoción violenta viene a ser algo así como que un ser humano se bloquea y no sabe lo que pasa, y después cuando le cuentan, uno dice, ¿en serio hice eso? Sería más o menos así. Eso lo que pasa que también depende de cada circunstancia. Por ahí hacer una generalización es un poco difícil, digamos, en ese sentido. Por ahí a mí como perito me han tocado más bien otros casos, no los casos de penales, digamos, pero en algún sentido algo de la emoción hay, pero aquí no había una agresión real para lo cual el sujeto, digamos, se tuviera que, entre comillas, defender de algo. Lo que había fue vivenciado como una agresión a su ser a partir de esta supuesta broma que nadie puede determinar claramente cuál fue la última frase que escuchó, ¿no? Que se dijo, suena a gota que rebalsó el vaso. Incluso no queremos hablar de este caso en particular porque no conocemos los detalles, mucho menos vos, pero estamos hablando en general, porque lo que a mí me asusta es saber... Arrancaste diciendo lo del yo débil o que es una reacción que tuvo esta persona. Digo, ¿todos podemos llegar a reaccionar así ante una circunstancia parecida o depende de otras cosas? Y no, yo creo que eso depende de otras cosas. Claro. Digo, para quedarnos tranquilos, ¿no? No, eso depende de otras cosas, depende de múltiples escenas vinculadas también a la crianza, a los límites, a la concepción de la importancia del otro. O sea, hay un montón de circunstancias que pueden ser lo que mediatice con respecto al tema de la violencia. En realidad es un tema muy interesante. Yo creo que si hacemos un foro con sociólogos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, asistentes o trabajadores sociales y abogados, estaríamos 2 meses hablando y trabajando sobre esto, porque es un problema de la realidad vincular actual. Particularmente yo creo que hay algo que hay que empezar a pensar, que es esta idea, digamos, muy individualista de el sujeto creído que aquello que siento, que piensa, se valida por el mero hecho de sentirlo, de pensarlo. O sea, me perdí, perdón. Esta cosa que se le empezó a decir ahora la posverdad, digamos, ¿no? O sea, como que la verdad depende de la impresión subjetiva. Sí, de lo que yo creo que es verdad. No, y en realidad de cómo acomodás, en realidad el concepto de posverdad, que no sé, digamos, cuál sería el enfoque que vos le encontrás o cómo se aplica esto, pero el concepto de la posverdad desde el punto de vista de la comunicación es que vos terminás acomodando algunos aspectos de la realidad según la postura que vos ya previamente tengas sobre un determinado concepto. Exacto, con lo cual en realidad lo que haces es validar lo que ya pensabas, no cuestionarlo. Claro. Y la realidad es que aquí lo que hay que hacer es cuestionarlo. Entonces yo entiendo a dónde vas. Por ejemplo, que si esa persona que termina agrediendo a su compañero de trabajo ya se había conformado la idea que ese otro era una amenaza para él, cualquier rasgo que lo legitime y que confirme esa idea preconcebida en su cabeza justificaba desde su perspectiva el hecho agresivo. Es probable, digamos, de que no haya tenido una capacidad para pensar tanto lo que vos estás elaborando, que es bastante profundo lo que vos decís, pero algo como eso explicaría el motivo. A mí más me preocupa sobre la pregunta que me hacías vos en este tema. Vamos, por ahí uno lo que nota es esto. Digamos, ha habido una confusión entre la capacidad de discriminar el deseo individual con el hecho de la individualidad, el individualismo y la falta de solidaridad y de contemplación por el otro. Entonces, esto es un poco lo que me parece que hay que empezar a rever. Esto de las redes sociales muy diciendo lo que a mí me pasa, digamos, y no tanto sometiendo un poquitito a criterio también esto. Por ahí la pérdida de ciertos espacios privados, públicos, individuales. O sea, ha habido un corrimiento de varias cosas que creo que favorece que el sujeto se autodetermine en lo que reaccione o diga, y a partir de eso, un poco lo que decía ella, digamos, termine, qué sé yo, matando a otro porque pasó, digamos, ¿no? Claro, yo me refería incluso a la pregunta anterior de esto nos puede pasar a todos o al revés, o cómo tiene que ser la persona para reaccionar así ante una situación límite.
Es muy difícil, yo creo que todos vimos la noticia y enseguida dijimos, uy, relatos salvajes. O sea, al menos se nos pasó, no que encaja perfecto, pero viendo la película, insisto, para alejarnos de este caso en particular, del cual todavía falta conocer muchas cosas. Las escenas típicas de relatos salvajes, te lo habrán preguntado en todos los asados a los que fuiste. Los protagonistas que reaccionan salvajemente, ¿tenían los personajes algún condimento especial que hacía que en algún momento le iba a saltar la chaveta? O, insisto, nos puede pasar a cualquiera de nosotros que nos agarren un mal día. Y es muy difícil eso. Para saber eso uno tendría que tener muchos años de análisis individual para saber si uno es proclive o no a ese tipo de escenarios. Pero ya me estás respondiendo, no somos todos proclives. O sea, tiene que haber determinados es un poco ingredientes, por así decir. Que un psicoanalista, los puede llegar a detectar a tiempo si una persona es sí. O sea, cuando el individuo más hablando de la película, ¿no? Es interesante, yo siempre recuerdo de la película la escena de Sbaraglia con el otro. Y lo que pasaba en la película es que, ahí había también inclusive un odio de clases, había varias cosas ahí metidas en el medio de esa escena, digamos. Y cómo se van llevando mutuamente a un punto de límite donde no pueden cortar, ¿no? Mira, no conocemos todavía detalles de esta situación sobre la que se inscribe esta, que es una historia sangrienta, porque termina con la vida de ese mozo. Pero lo que sí, hoy refería más temprano en el móvil uno de los compañeros de los dos, era que era una persona que tendía a contestar de una manera un poco agresiva. Claro. O sea que lo que sí me parece que está bueno como para pensar, y ya con esto tenemos que cerrar, es que hay personas que nos dan señales de su potencial agresivo. Después a veces lo pueden plasmar o no, pero hay señales, hay alertas a los que me parece que está bueno que empezamos a prestar atención. Tal cual. Sí, coincido con vos. Por eso hablábamos del discurso que se motivaba concretamente. O sea, cuanto más lineal es la respuesta del sujeto, más proclive a las acciones. Claro. Cuanto mayor capacidad tiene, que no es una cuestión de formación intelectual, es una cuestión de formación del sujeto. O sea, no es gastar palabras, gastando tiempo, es tratar de poner en palabras todo aquello que a mí me sucede. Cuanto menor capacidad tengo, más proclive al acto y al acto violento estoy. Gracias. De nada, a ustedes.